Bienvenidos a todos y a todas al espacio ágil del tercer sector. Ahí sigue entrando gente. Para los que no conocéis el espacio ágil, os hago una breve introducción y explicación de qué es esto del espacio ágil y luego seguidamente paso a presentaros al ponente de hoy y lo que vamos a hacer hoy, que es bastante interesante. ¿Vale? Bueno, el espacio ágil del tercer sector es un espacio virtual de formación orientado a modo de seminario online que impulsamos desde Fundación Splay en el marco del equipo de transformación digital y gestión tercer sector. Este espacio está orientado, se plantea trimestralmente y se plantea uno, digamos, por estación, ¿no? De ahí lo de siempre el apellido, ¿no? En este caso, el espacio ágil de invierno. Y tiene que ver siempre con temas de actualidad del sector, ¿vale? En principio, siempre o casi siempre tenemos cierto nivel de prioridad sobre temas de tecnología, pero no exclusivamente, sino que también a veces hemos abordado temas gestionales del sector, aplicación de normas, de nuevas políticas, de entrada en vigor de legislación que nos afectaba en nuestra gestión diaria, etcétera, ¿no? Siempre intentamos que sean temas de, pues eso, de cierta actualidad y que sean interesantes para el sector. Nuestra web Gestión Tercer Sector, ¿vale? Que ahora os pondremos en el chat, ¿vale? gestiontercersector.org. Podéis encontrar la página del espacio, ahora os metemos el enlace. Y en esa página del espacio nos podéis hacer sugerencias de temas, que siempre lo recordamos en todos los espacios ágiles. Alguna vez hemos recibido alguna cosa, pero poquita, entonces pues es un sitio interesante para que nos hagáis propuestas de próximos temas, ¿no? El formato es de seminario, entráis todos silenciados con el micrófono porque no es una formación al uso, es un seminario, entonces para evitar que se retrase al formador o se le hagan preguntas en directo, que eso al final pues lo haría inviable, sí que podéis formular preguntas, pero a través del chat, ¿vale? No obstante, siempre hay un espacio final para ese menester, ¿no? O sea, en el espacio final de tiempo que os lanzamos ahí un poco la posibilidad de que formuléis preguntas. Entonces, os invito a que durante el seminario os apuntéis la idea, ¿no? o la duda y luego en ese espacio lo formuléis a través del chat, ¿vale? El equipo nos haremos eco de la pregunta, se la formularemos al formador y se irán respondiendo, ¿vale? Bueno, pues esto es el espacio ágil, así que ya sin más demora paso a presentaros el seminario de hoy y a nuestro formador de hoy. Bueno, antes de esto, presentar al resto del equipo, perdonadme. O sea, yo soy David Domínguez, soy responsable de transformación digital y gestión tercer sector en Fundación Splay. Nos acompañan del equipo Raúl de Diego, que es técnico desarrollador del equipo. Y también Antonia Gallego, que es técnico también de programas del equipo de transformación digital y gestión de este sector. Y nada, tenemos hoy como formador a Antonio García, que es coordinador en tecnología de tecnología y entidades en innovación solidaria, que es una entidad con más, bueno, él tiene más de 30 años de experiencia en informática y tecnología. Su entidad es esto, como os decía, innovación solidaria. Y ha colaborado con fabricantes como HP, IBM y Microsoft, aplicando soluciones técnicas a estrategias empresariales. En los últimos 10 años ha ayudado a organizaciones sin ánimo de lucro a reducir la brecha digital y optimizar sus recursos mediante la digitalización. Comentaros nada, como apunte que innovación solidaria hasta ahora, que han cambiado las políticas, siempre ha sido, lleva todos estos años siendo la gestora de la marca SAP en España, ahora ya no. Pero bueno, ahí están haciendo otros proyectos mucho más interesantes en el momento actual. Y nada, el tema del seminario de hoy es las licencias sin ánimo de lucro, ¿no? Las licencias non-profit para entidades del tercer sector. ¿En qué consiste? ¿Qué opciones tenéis? ¿Cómo se accede a ellas? Etcétera, ¿no? Antonio ahí está muy ducho en la materia, yo creo que va a arrojar bastante luz para aquellos y aquellas que no las conozcáis, pues vais a tener un grato descubrimiento hoy. Y los que ya las conozcáis, pues bueno, pues veréis que hay otras opciones también, ¿no? Y nada más, pues todo es tuyo, Antonio. Gracias Muchas por asistir gracias. a todos y a todas y acordaros de evaluar al final, por favor, que os lanzaremos también el enlace, que siempre es importante e interesante para nosotros. Muchas gracias, David, y al equipo por esta oportunidad de dirigirme a las entidades y un poco actualizar nuestros roles, nuestra función y nuestra misión en este espacio ágil en el cual, pues como ya sabéis,
Lo importante es compartir y llegar a todos vosotros. Pues bueno, pues como veis la presentación ya veréis que es densa, aunque pasaré muy por encima de muchas herramientas. Lo importante es aclarar cuál es la misión, dónde podéis encontrar las licencias non-profit, que en eso quería centrarme. Entonces, para eso, recordaros lo que os está comentando David, que daros la bienvenida a todos y a todas. Tenéis ahí un poco al equipo detrás que me va a dar el apoyo y en el cual la presentación yo la he querido centrar en estos 4 puntos. Bueno, 5. Primero que explicaros este cambio de roles, explicaros qué es la marca Innovación Solidaria, luego ya centrarnos en lo que nos interesa a todos, en la digitalización del tercer sector, pero siempre desde el enfoque de la estrategia y la mentalidad, antes de meternos en herramientas. Yo las herramientas las pongo siempre al final porque lo importante es un poco la estrategia y la gobernanza interna de cada uno de nosotros dentro de nuestras entidades. Entonces vamos a empezar con qué es Innovación Solidaria. Es una nueva marca que hemos lanzado. Somos, como seguíamos siendo los últimos años, una entidad sin ánimo de lucro que nos hemos enfocado siempre en la transformación digital. Entonces liderábamos el proyecto de TESUD, que era lo que era nuestra bandera, la cual todos seguramente nos habéis conocido, al equipo, a Patricia, a Chema, a Gustavo, a Nuri, a todos los con los que habéis hablado a lo largo de estos 6 últimos años, cuando queréis acceder a las licencias y a la plataforma de TESUD Spain. Eso seguimos siendo el mismo equipo, lo único evidentemente el volumen de trabajo ha reducido y se ha reducido el equipo, pero bueno, en la esencia seguimos siendo lo mismo. La misión sigue siendo la misma, reducir esa brecha digital, fortalecer el impacto social de todos vosotros y vosotras con la tecnología, siempre desde ese enfoque accesible, ético, centrado en las personas. Como os decía, nosotros hemos tenido que, vamos a explicar un poco el porqué de cese de TESUD. TESUD está sufriendo los avatares del mercado que está sufriendo prácticamente en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, que es de donde son la mayoría de los donantes. Ya sabéis que la tecnología se centra allí. Y entonces, pues bueno, hay ciertas políticas que ven afectados, un tema, una decisión económica, con la cual no nos queda más remedio que acatarla y al final, pues bueno, seguir abordándolo desde otros enfoques y que voy a contaros a vosotros que siempre estáis luchando contra las adversidades económicas y recursos. Entonces, queremos seguir dando ese apoyo, siguiendo esa digitalización desde diferentes puntos de vista, reducir la brecha digital, que al final es por lo que luchamos todos. En la web de innovacionsolidaria.org vais a encontrar los contenidos. Ahora mismo hemos trasladado muchos de los contenidos que teníamos en TESUD, que era elaboración propia, con lo cual era nuestra, y hemos continuado. Pero ya hemos empezado la evolución, hemos colgado un informe patrocinado por Google de la evolución de la IA. Esta presentación, mi intención era hacerlo primero en persona a vosotros, luego la adaptaré y la subiré también para que esté disponible para todo el mundo. Y ese blog y esa newsletter os resulte interesante para que os apuntéis a ella. Como siempre, es totalmente gratuita nuestra colaboración desde la web. Aquí os dejo el correo, el buzón para poder contactar con nosotros. Aquí he hecho unas capturas del blog. Aquí está ya, como veis, el último informe de la IA que ha patrocinado Google, nuestras píldoras de información, de las herramientas, la ciberseguridad es un dato importante, el cómo descargarlas, cómo instalarlas, cómo contribuir a tener digamos, toda esa información en un único sitio. La digitalización del tercer sector, este es el punto más importante. Entonces, claro, todos estamos recibiendo bombardeo de información por diferentes actores, administración, el sector privado, y entonces al final es importante saber desde nuestra posición qué es lo que podemos hacer.
¿Por qué? Porque es que la tecnología ya ha llegado y ha llegado para quedarse. O sea, es un mundo digital. Ya los niños nacen con un móvil en la mano o una tablet. La tecnología está ahí y no puede ignorarse. Y luego, pues lo que hablamos, los que ya tenemos cierta edad, hemos pasado desde una transformación en telefonía, que es muy visual de esos teléfonos, aunque me ha dado un poco coraje meter los teléfonos de góndola porque ya me siento demasiado viejo, pero bueno, con teclas. Teléfonos con teclas, a los primeros móviles con teclas, a la evolución del smartphone. Pues eso es un ejemplo de lo que estamos viviendo y lo que viven nuestros usuarios, tanto los vuestros como los nuestros. Y es importante tenerla presente. ¿Y por qué necesitamos digitalizarnos? Pues evidentemente para optimizar los tiempos y los recursos. Al final es lo que nos lleva. El día sigue teniendo 24 horas y el problema es que nuestros usuarios son multiplicados, cada vez son más necesitan más esa ayuda, hay cada vez más polarización social, con lo cual conlleva a que nuestra misión y la vuestra pues tenga que llegar a más personas con los mismos recursos o con menos incluso. Entonces aquí es donde yo quiero dar mi píldora de mentalizaros en cambiar un poco esa cultura organizativa, esa estrategia, esa gobernanza para, digamos, para que el impacto optimicemos todo lo que podamos y más. Y claro, la pregunta principal en todo esto es que ¿por dónde empezamos? Porque claro, lo que nos está contando Antonio es muy bonito, muy teórico, pero claro, luego hay que llevarlo a la práctica, hay que remangarse. Entonces ahí yo os quería dar las pautas y es de donde estamos trabajando en innovación solidaria. Queremos marcaros rutas, definiros claramente quién son los actores, cómo está funcionando actualmente el mercado tecnológico, para que vosotros al final lo adaptéis a vuestro día a día. No perdamos el horizonte. Al final, si no sabemos dónde estamos ni a dónde queremos ir, pues es difícil llegar a los sitios. Entonces aquí es un poco esta diapositiva donde quiero resumir para que os quede claro. O sea, las entidades tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que cambiar cómo gobernamos el dato, o sea, el dato como concepto, no como dato particular, que si este se llama tal, que si vive en tal sitio, no, el dato como estructura organizativa. Adaptar los procedimientos, no es lógico que tengamos una organización que esté dando diferentes servicios a los usuarios y cada servicio tenga que empezar de cero la gestión de los datos y tengan, digamos, esos silos de información que todos tenemos, que todos la necesitamos para dar el servicio, pero siempre se queda reducido. Entonces, la gobernanza del dato, los procedimientos, las formas de comunicarse. Antes, evidentemente, era mucho de voz, ahora ya es más digital, hay otros caminos. Está la mensajería tipo WhatsApp, está la mensajería tipo correo electrónico, pero al final la comunicación es importante. Y por último, evidentemente, eso nos obliga a usar esas herramientas y lo más importante, aprender a usarlas. Con lo cual, al final, como veis, la transformación digital es importante, pero yo le añado el apellido de estratégica. O sea, tenéis que cambiar ese cambio cultural dentro de vuestras organizaciones para que al final sea un proceso de mejora continua. Porque hoy tenemos una tecnología en la cual está evolucionando a golpes, olas muy rápidas. Lo que hace 3 años ya no vale, lo que hace 3 meses ya no vale, hay que seguir adaptándose. Entonces, nos estamos metiendo en un proceso de mejora continua. En ese proceso, pues al final nos vemos arrastrados por los creadores de la tecnología. Y aquí, pues bueno, algunas diapositivas voy a pasar muy por encima, no quiero leerosla, quiero que las vamos a mandar, la estudiéis y cualquier duda en el buzón de hola@innovacionsolidaria me vais a encontrar, me hagáis todas las preguntas más al detalle. Entonces, ya os digo, es una presentación densa, casi 55 diapos, que no voy a ir una a una explicándola. Aquí, como veis, al final las gráficas visualmente
respaldan lo que os estoy comentando. O sea, al final digitalizar una organización es dentro de ese enfoque interno, de ese enfoque externo, para conseguir, digamos, digitalizarlo todo, la organización, los procesos, los canales de comunicación. Y aquí es un poco la ruta, quiero que todas las entidades la tengáis como mantra en la mesilla de noche, de dónde estoy, a dónde voy, mis necesidades, las ayudas que me apoyan y luego evidentemente la implantación de la formación. Al final son pasos lógicos, pasos de sentido común, pero que muchas veces el día a día nos lo borra de nuestra visión y quiero que las tengáis siempre presentes. Entonces, claro, dentro de todo eso ya hay que ir un poco al detalle, las herramientas, y ahí es donde quiero que encontréis un poco el sentido al seminario, las licencias non-profit. Pues claro, las licencias non-profit hay muchas. Y dentro de un concepto hay diferentes empresas o plataformas que dan ese servicio. Entonces, al final os podéis ver desbordados. Yo os aconsejo siempre una tecnología consolidada, o sea, no os volváis locos a ir con lo primero que surja o lo primero que te recomiende el amigo del amigo. Vayáis a una tecnología consolidada porque esos van a ser los cimientos. Y luego ya pues que hagáis pequeños híbridos o la nube y el local, porque todo el local ya no funciona, todo en la nube tampoco funciona. Juguéis con vuestras necesidades y siempre haya esa posibilidad mixta. Como veis, el espectro de fabricantes y esta diapositiva seguro que os suena, que le he usado muchas veces en TESUD, era más reducida, ahora he ampliado con nuevos fabricantes y vais a entender el porqué. Y el porqué está en la siguiente diapositiva. Los actores que están ahora mismo, sabéis que hay fabricantes, que son los que meten la tecnología en el mercado, y entonces en el mercado non-profit hay unos validadores. Validadores en el sentido de validar los datos, validar que el solicitante de participar en un programa non-profit sea quien es y que cumple los requisitos para acceder, porque claro, el non-profit es una ayuda filantrópica de estos fabricantes en los cuales se ponen unos beneficios, unos descuentos, incluso llegan a ser del 100%, con lo cual hay productos gratis. Y entonces estos son los dos actores. El hecho de haber ya salido de tener la gorra de TESUD es a informaros de que hay dos. Está GuzStar y está TESUD a nivel mundial. O sea, matizo, esto es a nivel mundial. Luego, evidentemente, hay otra tercera pata, que es que hay fabricantes que dicen, no, yo voy a manejar el programa non-profit y lo manejo en directo. Pero esos son muy en local, muy nichos, muy silos a nivel, que hay un fabricante que diga, yo lo manejo. Pero claro, cuando lo ves a nivel mundial, lo extrapolas, diferentes idiomas, diferentes plataformas, consigues que como fabricante te cuesta dinero. Entonces, ¿qué haces? Pactas con estos validadores, GuzStar y TESUD, o TESUD y GuzStar, ahora os explicaré quién entró primero, y a través de ellos gestionar esa validación y gestionar parte de las plataformas del tipo de licencia. En eso TESUS lleva casi 20 años haciendo esta labor. De hecho, nació porque un periodista tecnológico recibía muchos CDs de producto, de evaluación, y se veía que se le iba llenando el despacho o el garaje, o ya sabéis cómo funcionan los americanos, con el cual no sabía qué hacer con tantos CDs y se le ocurrió la idea de irlos donando a las entidades locales de su radio de conocimiento. Entonces ahí pues se le ocurrió la idea de hablar con las plataformas, con los fabricantes, decir, oye, ¿por qué no las redistribuimos? A mí me das uno y se las das al resto porque al final es trabajo para mí. Y así nació TESU. Entonces eso se ha ido extrapolando, se ha ido haciendo una red en todos los países, siempre ha habido un representante. Y en los últimos años, a nivel tecnológico, que aquí es donde viene la tecnología, donde hace que los actores se multipliquen, eh, apareció primero Persen, que luego cambió de nombre a GuzStar, en el cual se apoya en la tecnología para mejorar el servicio de validación. Entonces ahora voy a entrar en ellos
En la presentación son enlaces para que accedáis. No sé si lo veis abajo, pero son enlaces para que lleguéis a su web, ¿vale? En su web en GoodStar, lo más importante es que esa tecnología, ese actor que está haciendo que Tersud pues, tenga sus dificultades, es que conecta su plataforma con los registradores locales. Entonces, llámese registro de asociaciones, llámese registro de fundaciones, llámese registro de la agencia tributaria. Con lo cual, cuando tú le pides que te busque una entidad, como veis, la va a encontrar. Yo he puesto la nuestra, he hecho una búsqueda por nombre, TES Spain, me ha aparecido como localizador y como veis, pues enseguida ya pues a trabajar con ella. Ya se da de alta. Que no lo localiza, pues tienen el enlace para, aquí os lo he puesto en grande para que lo localicéis, para que ya se rellene un formulario, porque ya sabéis, ahí ya la tecnología no es 100% fiable y falla, pues tiene la posibilidad de hacer un registro manual, en los cuales hay una serie de preguntas, os pedirán un documento mínimo, el NIF, para validar ese formulario, pero yo te digo, yo he estado jugando con el buscador y al 80% encuentra. Raro a no ser, pues evidentemente, que sea una entidad de última creación, que hace 15 días se creara y todavía no ha pasado el filtro del registro de asociaciones. Ya sabéis que hay 3 meses casi de procedimiento que hay que cumplir. Entonces, pues bueno, puede darse el caso y puedes ir pidiendo la solicitud. TESUD, pues como ya sabéis, donde me habéis conocido muchos de vosotros en los últimos años, siempre os he aconsejado que hagáis una consulta porque el problema de haber estado más de 15 años, pues que la rotación de compañeros anteriores de la entidad ya lo hubiesen hecho y provoca esa duplicidad que os comunicarán si ya estáis o no. Nos da el usuario y contraseña o en el caso contrario tenéis el botón de regístrate. Aquí ya sí que es más manual, os van a pedir copia de los NIF, copia de los estatutos, copia del registro oportuno, para que se verifique que vean efectivamente sois los que decís que sois, con lo cual es un proceso normal. Lo más importante, Antonio, disculpa sí, que te interrumpa. sí, Toñi, Resulta que dime. se ve borrosa tu imagen, la de la presentación, no sé si es la conexión, si puedes mejorarla de algún modo. Pues espera, dejo de compartir y vuelvo a compartir, a ver si es... A ti se te ve también bastante borroso, Antonio. Vaya, para un día que presento me falla el internet. Lo siento, perdonadme. No, no pasa nada. Es si lo puedes mejorar. Un poco puedo hacerlo, Ahora, pues ahora se ve mucho mejor. Gracias, Antonio. Bueno, es que vale. se pierde la calidad constantemente. Pues entonces es Si una... quieres, quítate la cámara para que se vea mejor lo que es la presentación. Pues venga, vamos a ello. A ver si hay mejoría. Y disculpa. Sí, perdonar, ahí es un fallo técnico, como os decía, que... Pero bueno, lo más importante es que la presentación que estáis viendo o que no estáis viendo, os la voy a mandar. O sea, voy a hacer un fichero PDF y a través de todos los registrados se os va a mandar para que la tengáis. Y lo dicho, tenemos el buzón de hola@innovación solidaria para que en cualquier momento me escribáis y podamos entrar al detalle de las dudas que tengáis, si hoy no consigo resolverlas. Pero bueno, que tengáis presente que hay línea directa conmigo como en los últimos años. Y bueno, aquí ya he querido entrar un poco ya en la oferta. O sea, dentro de estos dos actores, que hay estos dos validadores, lo más importante es eso precisamente, que en uno vais a encontrar una serie de productos y herramientas y en otros otra. Casualmente, en GoodStudy vais a encontrar sobre todo más inteligencia artificial. Veréis que está Cloud de Anthropic, está OpenAI con su ChatGPT. Esos son los más sonados y los más conocidos, pero vais a encontrar que hay una decena de fabricantes. E incluso últimamente, que todos los que sois usuarios de Tesud habéis visto que antes teníamos Adobe Acrobat Pro, ya ha desaparecido de Tesud,
y ha aparecido aquí en GoodStar. Entonces ese es un poco el escenario que quería enseñaros, que hay dos centros importantes, dos validadores, que son puntos de encuentro, que no tenéis que ir buscando herramienta a herramienta, como pasaba los últimos 2 años, que tú querías una herramienta, te tocaba pegarte y a rebuscar en sus propias web para encontrar el recurso. Pues ahora ya, como veis, tenéis a GoodStar, que GoodStar os matizo, una vez que ya estáis dados de alta en su sistema, os he puesto el ejemplo de Cloud. Aplicas para acceder, como veis, a casi al 70% de descuento. Escogéis el país, os localizan y confirmas que lo quieres. Y al cabo de 1 o 2 días recibiréis un correo del usuario que se ha dado de alta en GoodStar, que si la aprobación está o no está aprobada. En este, aunque se ve pequeñito, en el menú de GoodStar vais a ver el perfil, vais a ver la oferta y luego vais a tener, digamos, donaciones. Incluso tienen la posibilidad, pero esto es más en el entorno americano, de que podáis gestionar donaciones directas o incluso cursos. Están poniendo ahora en la versión Pro. La versión Pro sí cuesta dinero, necesitas pagar una membresía a GoodStar para conseguir tener una serie de servicios. Tenéis lo gratis, que es esto, que accedéis a los recursos y luego ya si queréis profundizar ellos van a dar servicio. Como últimamente habéis visto que estaba pasando en TESUD. TESUD estos años atrás era todo gratis, menos la tarifa administrativa que imponían los fabricantes, pues ya sabéis, lo gratis no se valora, se acapara mucho y al final a los fabricantes les costaba dinero que se derrocharan sus licencias y los recursos que ponían. Entonces la tarifa administrativa tenía esos dos fines, un poco frenar a la gente y otro pues poner un poco el dinero para sostener toda la red comercial, más que comercial, de distribución de las licencias, el poder pagar a los equipos, poder pagar las plataformas. Y la oferta, como veis, sigue estando ahí presente en el catálogo con la segmentación de los diferentes fabricantes. Aquí os he puesto un ejemplo que es donde quería llegar ahora. TESUD ha sido fuerte y sigue siendo fuerte en las licencias de instalación local, como veis en pantalla. Windows, Office. ¿Por qué? Porque es donde tiene el sistema desarrollado para la distribución, para que cuando vosotros solicitéis en TESUD os llegue a los portales custodios donde podéis descargar las licencias. De hecho, si os fijáis en pequeños detalles, aquí aparece Microsoft, pero claro, aparecen las licencias de Microsoft 365. Antonio, disculpa que te moleste otra vez, es que no se ve. ¿Tú podrías Perdonad. enviarnos la presentación y yo voy presentando a medida que tú vas avanzando? Pues vamos a probar esa opción, sí, Toño, un momentito. ¿Vale? Disculpadnos de verdad, pero yo creo que es más interesante parar 2 minutitos, lo solucionamos y... Sí, la voy a compartir, te la mando, Toñi, Sí, mándamela. ¿Por dónde me lo vas a mandar? Pues te mando un mensaje aquí en el chat para que sea más rápido. Vale. Te mando un mensaje privado y así te lo mando. Vale. Sobre todo pediros disculpa porque, oye, estos son los problemas del directo y de las conexiones. Ya te digo, hemos hecho pruebas 2 días, ha ido perfecta, pero hoy el día, iba a decir, se han mojado los cables, pero no ha llovido hoy aquí en Málaga. Pues para allá que está saliendo, Toño. Vale. Un momentito. Es lo que os decía, tiene un poco de peso. Dime si te está llegando. Sí. Estoy descargándola, ¿vale? Vale, pues nada, me avisas y cuando Dame puedas. un segundito, porfa. Ya la tengo descargada.
Cuando la tengas, te saltas Sí, sí, sí. directamente Sí, a dime en qué página estamos. la 26. Como veis, no he llegado todavía ni a la mitad de la presentación. Vale, comparto. Sí, comparte. Y aquí, como tengo dos pantallas, iré viendo y os iré diciendo. Perfecto. ¿Vale? Vale. Vale, pues aquí lo que... Ya te puedes activar la La cámara, cámara. Antonio. Sí, Sí. perfecto. Lo único me voy a traer la otra a la otra pantalla. Un segundito y así os miro de frente. Perfecto. Pues nada, como os decía, aquí en GoodStar lo que os he comentado a la izquierda, está, digamos, un menú. La plataforma de GoodStar tiene un menú a la izquierda que es el perfil, la oferta, todo lo que podéis disponer y luego todo lo que habéis pedido. Hay como un histórico de solicitudes. Y luego lo que os cuento, tiene una versión Pro, que ya sí se paga una membresía, en la cual pues accedéis a más formación, a más recursos que ellos os irán poniendo. Pero lo que os estaba comentando, aquí se mezclan fabricantes. Veréis que abajo a la derecha veréis el logo de Microsoft 365, que son las licencias cloud de Microsoft. Entonces, claro, eso implica que, que se mezclen los dos mundos, las licencias locales que están en TSUD con las licencias de la nube que están en Microsoft. Igual que Adobe, aquí solo vais a encontrar Adobe Acrobat Pro y en cambio en TSUD vais a encontrar el Adobe Cloud de la suscripción de todas sus herramientas con los descuentos que tiene Adobe pactado. Entonces es importante que tengáis esto claro, que son dos validadores, dos actores y que a través de ellos os interesa daros de alta en los dos como usuarios y a partir de ahí que ya vayáis cogiendo dónde os interesa más tenerlo. Si es una licencia de TSUD, pues hablar con TSUD. Si es una licencia de GoodStar, pues intentar hablar con GoodStar o el soporte del fabricante. Ya sabéis que estos dos validadores os dan paso a la herramienta y ya la problemática de las herramientas pasa a ser responsabilidad del fabricante. De hecho, vais a ser un cliente más, con lo cual tienen ya organizado su soporte para que atiendan las problemáticas del día a día. Pasa a la siguiente, Toño. En esta quería ilustrar, bueno, ya no sé, volveré a decíroslo, que una vez dentro de la oferta el ejemplo es aplicar, os vuelven a verificar que sois quien sois y entonces en este caso ya se inicia una comunicación con el fabricante. El ejemplo que os he puesto en pantalla es Cloud de Anthropic y a mí me ha respondido a los 2 días. En 2 días he recibido el mail en el cual me dice que estoy aprobado y puedo acceder a la oferta del 70% de descuento sobre ciertos productos, no sobre todos. Ya sabéis, aquí es lo de siempre. Ellos deciden en qué aplican el descuento. Es interesante porque, claro, se consideran organizaciones en las cuales el producto, en este caso de Cloud, es en el pack de Teams, de equipos, que son de 5 usuarios. Entonces, claro, el 70% para 5 usuarios es mucho el ahorro. O sea, al final lo importante es que lo veáis así, que es importante estar en los dos. Pasa a la siguiente, Toño. Aquí es donde os decía que TESUD lleva muchos años distribuyendo las licencias locales, como en este caso os he puesto de Microsoft con el Windows, el Office, digamos el catálogo de donaciones que tiene un ahorro casi del 90%, que evidentemente a la nube no llega si no tienes un sistema operativo que te dé el salto al navegador web y a la nube. Entonces, pues bueno, que sepáis que está ahí. El catálogo también TESUD se ha ido ampliándolo y tiene disponible más de una veintena de fabricantes y en ese sentido tenéis siempre hay un recurso. O sea, hay fabricantes que siguen confiando 100% con TESUD, en el caso de AWS, Bitdefender, Norton, que son productos que se redistribuyen a través de su plataforma.
Aquí no quiero aburriros en producto porque la idea era que concibierais que hay dos actores que tenéis que tener presente. Pasa a la siguiente, Toñi. Y entonces aquí ahora ya viene el área más densa, el área en el cual pues ya sé dónde conseguir licencias. Ahora, ¿para qué las voy a coger? O sea, esto no es coger, como os he dicho, porque tienen penalización por parte de los fabricantes, acaparar recursos y licencias. Entonces aquí ya os toca sentaros a analizar dónde vais a aplicar la herramienta con el fin de digitalizaros, pero que sirva para algo. O sea, no puede ser tener por tener. Entonces ahí, como lo que hablamos, los factores externos, los factores internos, los diferentes servicios que estáis ofreciendo, esa gobernanza del dato y sobre todo os he puesto en el centro la seguridad. Sin datos no somos nadie, pero si nos roban los datos, aparte no somos nadie, nos, nos pueden acusar de un delito porque ya sabéis que muchos de vosotros utilizáis datos de vuestros usuarios médicos sensibles, de temas religiosos, que también son de mucha protección por la ley de protección de datos. Entonces es importante que la seguridad de ahí que la haya puesto en el centro. Entonces, a partir de aquí ahora vamos a pasar muy deprisa, Tony, porque no quiero entrar a describir herramienta a herramienta. No tiene sentido que os explique cada herramienta. Lo importante es que todos estos segmentos que habéis visto, sociedad, comunicación, actividades, conocimiento, gestión interna, colaboración, veáis que hay una herramienta que podéis aplicar en esa parte. Pasa si quieres, Toñi, que quiero que lo vean un poco por encima. Soluciones para Tú me todo vas hay. diciendo. Sí, ves pasando porque esto no quiero aburriros porque yo no quiero venderos ninguna herramienta. Quiero que sepáis que para la gestión interna está Google, que está Microsoft, que hay diferentes para el tema de diseño, está Adobe, está Canva. O sea, en ese sentido quiero que veáis que tenéis solución para todos los segmentos o diferentes formas como organizaros en el día a día. Entonces, quiero que lo visualicéis, que pasemos por aquí muy por encima, porque lo importante quiero llegar a la capa de la IA, quiero llegar a la capa de abrir los micrófonos y que podamos hablar y debatir, porque como veis, posibilidades tenéis. O sea, ya sabéis dónde encontrarlas. En este resumen, pues como veis, lo he querido resumir para que dejarlo aquí y que lo vierais. Que necesitáis colaboración, pues ya veis. Zoom, Slack, Webex, dentro de Microsoft 365 Teams, dentro de Google Workspace tenéis también su herramienta y al final es lo que os digo, o sea, tenéis que empezar a aprender a combinar herramientas. Esto es como un buen carpintero. Con un destornillador no hace nada, pero con una sierra, con un martillo te hace un mueble. Pues esto es lo que tenéis que hacer vosotros. Esto tenerlo siempre presente. El software son herramientas que vosotros tenéis que saber combinarlas y aplicarlas. Y ahora sobre esa capa que todo el mundo tiene en los últimos 3 años, que es la inteligencia artificial, quiero que la toméis un poco con precaución. Precaución en el sentido de que es la herramienta más potente que hay, porque lo que hace es todas las anteriores que hemos visto, habla con ellas, combina, ejecuta, incluso llega a los agentes que tienen la independencia de que tú le des una orden y ellos trabajan. Entonces, claro, la IA quiero que la entendáis como que la nueva capa que trabaja por objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú cuando le das una orden a la IA, le estás dando un objetivo de ejecución. Y el siguiente nivel, que son los agentes, ha llegado a que ella se pueda llegar a complementar o aprender lo que le falta para llegar al objetivo y cumplir tu orden de petición. Entonces, todo eso implica que la contemplemos no como un chatbot al cual tengo un asistente personal que me está diciendo cosas, sino que a nivel de organización tenemos que ir pensando su propia evolución. Pasa al siguiente, Tony. Es lo que os comentaba. O sea, la inteligencia artificial generativa es una conversación
que igual que tenéis con vuestros compañeros de trabajo. Hay un diálogo, hay una consulta, hay una orientación y hay una aclaración, porque evidentemente la IA no es perfecta y también habréis oído la expresión de que alucina. Simplemente ese alucinaje significa que se inventa datos, como los humanos, o sea, no sabemos de qué hablar y nos inventamos las cosas. Pues al final la IA es un reflejo de nuestra forma de pensar. Entonces aquí, a partir de aquí, Toño, ves avanzando, eh, es un viaje de adopción. En ese viaje de adopción es donde yo quiero que vosotros, como organización, lo contempléis como un recurso completo. O sea, tenéis que explorar en qué tipo de herramientas o qué plataformas se ajusta mejor a vuestra manera de trabajar, adoptarla, evidentemente, a base de experimentar esta sí, esta no, esta me da este resultado, esta no. No tiene que ser una única IA. Y luego viene, pues como con las herramientas que hemos visto, la combinación está el éxito. Entonces lo mismo tenemos que combinar IAs. Entonces la experimentación es importante. Y luego a la hora de adoptarla e implantarla en toda la organización, pues tenéis que tener mucho cuidado y progresivamente ir viendo el aumento de la aplicación y sobre todo con un enfoque de estrategia. No es tener en el cajón una herramienta porque sí, porque está de moda, no. Tienes que verla desde ese punto de estratégico y que os sirva para que vuestros recursos se optimicen. O sea, al final, antes, yo al principio, hace 2 años, decía que la IA era un buen becario. Hoy tengo que rectificar y tengo que decir que es un compañero del mismo nivel que cualquier otro compañero más en vuestra organización. Lo único, le falta todavía ese contexto, le falta esa empatía, le faltan esas skills que llaman, que nos diferencian los humanos de las máquinas. Entonces ahí es donde nosotros como humanos vamos a aportar ese pensamiento crítico, ese contexto, esa experiencia de años vividos, en los cuales estamos en esa formación continua y en ese aprendizaje continuo, que nos vamos acomodando con los años, pero tenemos que refrescar que eso sigue vivo y ahora más que nunca. Pasa a la siguiente, Toñi. En la siguiente, pues es lo que os digo, hay muchos beneficios en todas las diferentes áreas operativas, de comunicación, de captación de recursos, pero claro, todo esto son también desafíos, sobre todo en la parte de protección de datos y transparencia. O sea, es lo que os he comentado. Muchas herramientas de los chatbots, tú subes documentos privados, documentos sensibles, y sin saberlo porque has configurado mal la herramienta, lo está compartiendo y está aprendiendo la plataforma de ellos. Entonces, claro, tus datos una vez que los subes, pierdes la trazabilidad, no sabes hasta dónde han llegado a compartirse, si ha servido de aprendizaje o si se ha quedado en un cajón que vete tú a saber quién lo va a abrir. Entonces ahí es importante que tengáis esa parte de privacidad y de ética. Pasamos a la siguiente. Aquí he querido dar un ejemplo, que todos los fabricantes pues están ahí, todos los punteros, Microsoft, OpenAI, AWS con Amazon, Google, o sea, en ese sentido hay IA ya para todo. O sea, que se os ocurre hablar de vídeo, tenéis generador de vídeo. Queréis hacer una aplicación, tenéis una IA que te hace la aplicación. O sea, tenéis un vídeo que queréis cambiar los idiomas y dar el mismo vídeo en español, en catalán, en gallego, en cualquier idioma y te hace la traducción simultánea y te sincroniza la voz con los gestos de parece que está hablando en ese idioma. O sea, para todos. Pero como pongo ahí, supervisión, por favor, eso es lo más importante. Hay que delegar, pero siempre hay que supervisar. O sea, no podemos dejar la IA que sustituya al humano, porque alucinan y porque detrás de la IA siempre hay humanos. Y al final nuestro mensaje se diluye o se transforma. Es importante. Pasamos a la siguiente. Aquí os he dejado ejemplos, como he hecho la vez anterior, en los diferentes ámbitos tenéis diferentes herramientas que necesitáis redacción de texto, pues ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud.
Como veis, me quedo corto. La diapositiva hubiese sido muy densa si os pusiera todas. Que necesitáis, tenéis IA para resolverlo. Pasa a la siguiente. En la siguiente diapo veréis que el año pasado en TESUS y con Microsoft hicimos un curso y os he dejado los enlaces a ese contenido, que es la base en la cual he desarrollado esta parte de la presentación para que la tengáis más extensa y podáis profundizar en ella. Pasa a la siguiente. Y aquí es donde vamos a manos a la obra, que es donde realmente después de ya tener localizada todas las herramientas, todas las capas de última tecnología, que cómo os ponéis. Pues aquí lo más importante, os marco una serie de criterios. Pasa a la siguiente, Toñi. Tenéis que tener puntos importantes siempre en la cabeza. Como os he comentado al principio de la presentación, un cumplimiento de protección de datos, una seguridad, tener presente esa curva de aprendizaje, y la formación es hoy por hoy imprescindible para todo esto. Tenéis que hacer ese cambio mental, saber gestionar los cambios de vuestros compañeros y usuarios para que se vayan adaptando a todos los niveles. Tenéis que tener cuidado con estas herramientas todo en uno, que son como navajas suizas, como veis, Microsoft 365 o Workspace, que dentro de ellas se subdividen en diferentes aplicaciones, diferentes funcionalidades. Cada vez hay más un ecosistema que resuelve muchas de las problemáticas, algo que sabéis que hace unos años por ley nos obligaban a hacer los fichajes de los compañeros. Pues dentro de Teams tienes una aplicación que se llama Turnos y te sirve de registro y no tienes que pagar otra aplicación más, otro coste añadido más a la entidad. Y al final, como veis, los costes, en la siguiente diapositiva, Toñi, lo he querido resumir un poco de esos costes iniciales y a largo de tiempo, porque al final esto se sostiene si lo mentalizáis, lo interiorizáis como una continuidad, porque ahora mismo cuando os digitalicéis vais a poner los cimientos, pero como cualquier edificio tenéis que ir evolucionando y perfeccionando cada habitáculo, cada habitación de ese edificio, y si no, pues con los años pues se irá cayendo a cachos. Entonces es importante que en ese sentido lo tengáis muy claro el ahora, pero también tengáis presente el mañana en cuanto a esos costes ocultos, digámoslo así, porque las herramientas evolucionan y lo mismo os piden un importe de esa evolución para que no se quede obsoleta. Entonces, pues es el mensaje. No voy a entrar, prefiero llegar ya, que ya os he aburrido bastante, a las preguntas, al turno de preguntas, que yo creo que ahí es donde vamos a resolver lo que tengáis. Sí, Entonces, Toñi, tenemos algunas, tenemos algunas. adelante. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Y vamos a ir por orden. En primer lugar, nos preguntaba, vale, esto sí lo hemos contestado. Un momentito. Ah, vale. Los temores típicos de qué pasa si pongo a disposición de una gran tecnológica todos mis archivos, toda la casuística de mi entidad y de repente pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que la tecnológica caiga, puede ocurrir que lo que antes era gratis de repente dice que me quiere cobrar, como pasó el año pasado con Microsoft. Entonces, un Correcto. poco, no es una pregunta, sino poner sobre Hombre, la mesa esa situación. no, es una posibilidad que, como tú bien has dicho, ha sucedido ya el año pasado. Microsoft nos daba licencias premium del 365 que lo tenía todo y las ha dejado de dar gratis las 10 primeras y ha dicho que hay que pagar desde el minuto cero. Entonces, ¿eso qué sucede? Pues que es lo que os acabo de comentar. El pensar a largo plazo, que muchas veces lo que quería deciros, que al final cambian las condiciones del juego, cambian las reglas del juego y que estemos preparados. El estar preparado significa una cosa, es esa formación continua que nuestra coyuntura nos diga, bueno, podemos pagar, seguimos pagando, no hacemos ningún cambio, o nos tenemos que adaptar y cambiar a las reglas como nos pasó el año pasado, de pasar de licencias premium a licencias basic y complementarlas de otra manera. Al final,
Si sabemos trabajar con las herramientas, estos cambios son más fiscales. Luego ya lo de los datos. Aquí es importante, antes de volcar todo en una plataforma, saber lo que nos da. Por ejemplo, Microsoft ahora mismo tiene centros de datos en Europa, con lo cual cumple la normativa europea de protección de datos. Otros fabricantes no tienen centros de datos en Europa, con lo cual te arriesgas a que no cumplan la normativa al 100%. Pero bueno, ahí es el balance, lo que digo muchas veces, hay que buscar el equilibrio. Tú no puedes no dejar de hacerlo porque no cumpla el 100% de las cosas. Porque es lo que os comentaba, la guía. Si tú no la configuras bien, estás compartiendo tu información sin saberlo. Entonces ahí es donde yo quiero que lo tengáis, que a la hora de implantar confiéis en personas técnicas que os digan las cosas que queréis escuchar y las que no queréis escuchar. Seamos sinceros. Tenemos que escuchar todo lo bonito, pero también todo lo malo. No todo es perfecto. Tenemos también algunas preguntas relacionadas con eso, con esa parte de mandar datos a la IA, de que a nivel a nivel europeo el reglamento no nos protegería o las grandes tecnológicas tienen cubierto el tema de la protección de datos. Al fin y al cabo, cuando estamos trabajando con la IA, estamos trasladando un montón de datos acerca de nuestra entidad, de nuestro trabajo. Un Yo poco también es ahí una preocupación que existe. es una preocupación que al día de hoy muchas tecnológicas no contemplan y de hecho el botón de no compartir datos está súper oculto. Te tienes que rascar en la configuración del perfil muy profunda. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que su producto evolucione y para evolucionar la IA necesita datos. Por eso os digo que lo más importante antes de implantar la IA en cualquier organización es tener la organización bien preparada para que los datos bien organizados, con esa gobernanza del dato, con ese dato estructurado para que la IA pueda ser óptima y os dé lo esperado. O sea, al final, muchas veces el problema, queremos ir a la IA sin haber preparado la casa antes. Entonces, yo la IA la tomo como precaución. ¿Un chatbot? Pues sí, pero cuidado a la hora de compartir. Pero si queréis ya automatizar procesos, si queréis ir al siguiente nivel, tenéis que dar los pasos adecuados con esa gobernanza del dato, insisto. O sea, es que la IA sin datos no es nadie, seamos sinceros. Porque la IA, si pensáis, es un modelo matemático, estadístico, que lo que hace es leer la palabra y os responde estadísticamente cuál es la siguiente que deberíais de recibir. O sea, la IA razona, pero no piensa. Con lo cual, al final, vosotros tenéis que saber qué es la herramienta. Y la herramienta es una herramienta matemática. Entonces, que usa la estadística, la probabilidad de la siguiente palabra. Entonces, es lo que os digo, para eso necesita datos. Y si no tiene datos, pues no evoluciona. Pensar en ello. O sea, al final mi misión es pensar. No puedo dar una solución porque evidentemente cada IA, cada plataforma tiene a gurús que están detrás de ella y que piensan en su beneficio, vosotros pensáis en el vuestro. Muy bien. Eh, Nos están preguntando y yo aprovecho porque comenta Julio, dice, para realizar un estudio de tu situación y posteriormente poder ofrecerte una propuesta para esa digitalización de tu entidad, ¿quién puede ofrecer ese acompañamiento? Precisamente, no sé, Julio, si antes has estado en la presentación de nuestro programa de digitalización, que precisamente lo que hacemos es eso, es acompañar a las entidades en su proceso de digitalización a través de formación, capacitación, elaboración de un diagnóstico, acompañamiento en la elaboración del plan de transformación digital y puesta en marcha de alguna acción llave. Entonces, en nuestros datos de contacto puedes contactarnos tanto a mí como a cualquiera del equipo y puedes unirte al proyecto que tenemos de digitalización. Ahora lo dejo en el chat en enlace, ¿vale? Luego también nos comentan los riesgos de depender
de una gran tecnológica o de depender de una gran... Son empresas, al fin y al cabo, tú lo has dicho muchas veces, Antonio, cuando hemos estado hablando Sí, en otros webinars y en este, son empresas y miran por su beneficio principalmente económico. Entonces, esos temores. Nos preguntan concretamente por la licencia non-profit de ChatGPT, si podrías comentar algo, que sé que tienen unos descuentos especiales para entidades del tercer sector. sí, sí, efectivamente. Ahí OpenAI lo que da es un descuento sobre las licencias, no todas. Ya sabéis que tiene varios niveles. El nivel básico no da descuento y en el siguiente sí da un 70% de descuento. Pasa como en la de Cloud. Es ya en las licencias medias, que ya son de equipos, está pensada para trabajar de 5 a 10 usuarios y tener ese escalado de equipo. Entonces, sí dan. El hecho de pagar, pues ¿qué sucede? Pues que los fabricantes os dan ciertos privilegios. Eh, OpenAI os ofrece que si pagáis, vuestros datos están como más protegidos. También lo insisto, tú configuras si compartes o no compartes, pero dicen que por lo menos esos datos que vais subiendo, que esa memoria que va cogiendo la IA de vuestros datos, están más protegidos a nivel de ley de protección de datos. Y que sea cierto o no, no lo sé, porque es lo que hablábamos, es lo que acaba de decir Toñi. Al final pensar que son empresas que necesitan pagar sus beneficios, pagar a sus inversores, porque ahora mismo solo están en pérdidas, porque solo están recibiendo dineros para desarrollar. Y al final eso implica que necesiten que sean a futuro nuevos modelos y nuevos beneficios. Y para eso, lo que os he dicho, necesitan datos. O sea, no ha habido duros a pesetas como se decía antiguamente. Sí, solo complementar una cosa de lo que está planteando Antonio. Perdona, Antonio. No, no, Sobre el tema adelante, David. Esto es para so- enriquecer el debate. sobre el tema de licencias de IA y su implementación y seguridad de la información y datos, a priori con la entrada íntegra del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que también nos hablaremos de él en próximos espacios ágiles y en la jornada Pixel del tercer sector que está por llegar, luego al final nos hablaremos de ella también. Vamos a dedicarle especial interés a esto, a lo que es la aplicación del reglamento. Y, en principio, cualquier proveedor, aunque sus servidores no residan en territorio de la Unión Europea, está obligado a cumplir la normativa. Entonces, ya a día de hoy hay normativa de protección de datos en ese sentido. ¿Cuál es el problema? El problema de OpenAI y de otros proveedores tecnológicos del sector de la tecnología es que la mayor parte de ellos, evidentemente, no residen ni tienen su infraestructura residiendo en el entorno de la Unión Europea. Entonces, el control de esa infraestructura escapa a la Unión, ¿no? Pero no el control del servicio. Entonces, en principio, con el contrato de licencia de OpenAI con licencia de pago, la protección del dato está asegurada y se trabaja a nivel sandbox, o sea, a nivel interno dentro de lo que es la licencia y de tu entorno contratado, se supone. Y tú autorizas a la IA a extrapolar esos datos o no. ¿Vale? O sea, quiere decir que en principio ahí, si hubiera un incumplimiento, es un incumplimiento, claramente. O sea, no es que sea un tema que no esté claro, sino que realmente ahí OpenAI está obligado a la preservación del dato. No, sí, sí, esto se va a complicar mucho más. Hay ya experimentos e investigación, porque ya sabéis que la IA usa muchos recursos naturales de energía para poder dar un servicio óptimo y de hecho están trabajando ya en subir los centros de datos al espacio para aprovechar la energía del sol y aprovechar el frío del espacio. O sea, imaginaros lo que nos espera a partir de ahora. O sea, esto de la IA es una revolución en constante y lo mismo de aquí a 5 o 10 años estamos hablando que los legisladores lo van a tener muy complicado, porque ya ya si nos suben los servidores al espacio, ya me dirás tú quién legisla el espacio. O sea, por eso os digo, es una preocupación, pero que seáis conscientes y luego lo que hemos dicho en toda la presentación, sepáis combinar herramientas, que no tengáis una única dependencia, porque si entendéis los conceptos, todo se basa en el mismo concepto, que es esa
formulaciones o algoritmos estadísticos y matemáticos. Luego, quien te lo aplique, quien te dé una interface más cómoda, quien sepa cumplir mejor la normativa, pues son las cosas que vais a ir viendo. En la IA se habla de OpenAI, de ChatGPT, pero nadie, ahora empieza a sonar, no sé si conocéis una IA de Google que se llama NotebookLM, que tiene acotado el conocimiento, no busca en Internet, sino utiliza solo las fuentes que tú le subas y te hace presentaciones, te hace resúmenes en audio, te hace diapositivas. O sea, os digo que el mundo de la IA es un mundo que cada vez es más novedoso, que lo que hoy te dicen, mañana te lo evolucionan en 3 meses. Porque yo cuando conocí NotebookLM de Google, en noviembre del año pasado, aluciné como un concepto de aprendizaje y de hecho lo usé para que mis hijos aprendieran a estudiar y les dije, venga, vamos a hacer fotos, PDFs de la lección y lo vamos a subir para que ellos solo pudieran hablar con la IA con su tema 2 de historia y no tuvieran que tener el acceso a Internet y tener ruido de otro tipo de conocimiento de la historia. Y al final, el hecho de que tener luego ya módulos que te presenten en audio, te lo presenten en vídeo, te lo presenten en diapositivas, pues es alucinante. Las capacidades de resolución y aplicación que podéis hacer. Y de hecho, la semana pasada ya han anunciado que las presentaciones van a ser editables. O sea, tú vas a hacer una presentación en NotebookLM y te la vas a retocar para lo que queráis. Con lo cual, el potencial que tenéis es grandioso. De ahí que lo que os estaba comentando. La IA sí, pero con cuidado y siempre estando pendiente en las aplicaciones. Y si ya os dan estas herramientas que acotáis las fuentes de conocimiento, ya os dais un salto de calidad en vuestras aplicaciones. Por eso os digo, Comentan, sí, perdón. adelante, Toñi, perdona, que me enrollo y No, no paro. no, es que es un asunto que a mí me ha llegado con varias entidades también en Málaga que no reciben contestación de TechSoup, de TechSoup Europe y de Microsoft. Entonces, Sí, ese es el... recomendaciones cuando pase este tipo de cosas. Ahí lamentablemente cuando hicieron un poco el ajuste, porque ya te digo que el cambio de gestores ha sido un ajuste económico, no reciben el dinero de las donaciones de grandes familias y ya sabéis cómo funciona la filantropía en Estados Unidos, pues al final es un poco de supervivencia y ya sabiendo que, como habéis visto, hay más actores en el tema, pues han acortado y ya no hay ese recurso humano. Antes éramos un equipo de 5 personas detrás de TESUD, hoy ya no hay nadie. Bueno, nadie en España. Hay un gestor administrativo en Polonia y hay otra persona en Colombia dando soporte a los mails que mandáis. De ahí el tiempo, o sea, pensar que de 5 personas ha bajado a una. Entonces, claro, el problema de TESUZ es más de infraestructura y de no haber dimensionado bien el cambio. Pero bueno, ¿qué os puedo decir? Que insistáis en info, que si hay personas, pero claro, el desfase horario de España a Colombia es de 8 horas para atrás. O sea, estáis en la mañana, ellos siguen en la noche. Entonces eso ocasiona retrasos. Que insistáis, es la única palabra que os digo. Yo desde conocedor del mundo de TESUD desde dentro os digo eso. Y si queréis tenéis mi contacto, lo que pueda orientaros, os allano un poco el camino. Pero no tengo ya las herramientas de gestión, no puedo llegar y deciros, espera, que toco aquí, toco allá y lo soluciono como hacía antes. Yo lo siento, pero es así. La eterna pregunta, ¿Google o otra herramienta? Porque hay algunas entidades, nos comenta Noah de Amelia, que para el tema de almacenamiento de datos se recomendaría el Google Non-Profit, porque en su entidad están valorando esa opción como forma de unificar contabilidad, proyectos, documentación y registros de horas y fichaje para evitar usar Dropbox o Drive, que lo que hacen es Hombre, almacenamiento. Aprovecho de nuevo para comentarles que tiene nuestro programa de digitalización, que este tipo de acompañamiento también se lo podemos hacer en algo mucho más extenso que dura casi el año
y que puede facilitarle también tomar ese tipo de decisiones. Pero ya que está lanzada la pregunta, Antonio. Sí, hombre, yo ahí opino lo mismo que tú, hay que verlo en contexto, ver lo que hablábamos de la ley de protección de datos, qué plataforma te la cubre. Y luego, como yo digo, y como creo que cualquier persona que haya trabajado en empresa privada sabe que hay que hacer un plan de continuidad, o sea, no podéis meter todos los huevos en la misma cesta. Entonces, evidentemente, tenéis que saber en la parte operativa, pero tener vuestra copia de respaldo, o en local o en otra nube, para que si mañana hay ese corte o esa plataforma cae, pues poder desviar el flujo de comunicación a otra plataforma. Entonces, lo que tú dices, Toña, hay que mentalizar y cambiar, no, la pregunta viene como consecuencia de lo que hablamos. Pensáis en herramientas. Todo esto de la digitalización hay que pensar en conceptos y en estrategias y en tener preparado un plan de continuidad, un plan de que sé lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y si yo mañana falto, esté todo documentado para que la persona que me sustituya pueda seguir haciendo y que la entidad al final fluya como un único ente dentro y que sea el referente de vuestros usuarios. No podéis perder, porque tú lo subes a Dropbox, muy bien, pero si solo tienes un usuario que entra a Dropbox o que entra en Drive, pierdes la llave y ya no puede entrar nadie. Tiene que haber doble puerta, doble seguridad, doble todo. Entonces ahí os animo a que lo que dice Tony, o, ese cambio cultural primero antes de abordar la problemática del día a día. Porque Google está muy bien, cumple normativa, Dropbox está muy bien, cumple normativa. Pero si tú pones en un ecosistema de 10 herramientas que solo las sabes manejar tú, te vas, el siguiente se vuelve loco. O sea, no sabe Eso ni un por dónde poco empezar. es lo que yo comentaba en la presentación antes, es un poco apagar fuego y no es algo estratégico, no es una planificación, no es algo de la cultura organizativa. Hay que, como tú bien has dicho, es importante reflexionar acerca de en qué punto estamos, qué necesitamos y ya una vez que se tiene ese panorama, pues determinar qué herramientas necesitamos y qué necesitamos económicamente desde el punto de vista de la capacitación para desarrollar ese tipo de herramientas que al fin y al cabo lo que van a hacer es facilitarnos el trabajo y un poco potenciar exponencialmente las posibilidades que tiene la entidad. Pero claro, apostar por una herramienta, por otra herramienta, sin hacer un estudio, un análisis de para qué la necesito, en qué punto estoy, pues un poco continuamos con el tema de voy a seguir apagando fuego, un poco un poco caótico todo. Correcto, Pero ese es un poco el salto de cultura, porque la IA nos está forzando precisamente a organizar primero nuestra casa, nuestros datos, para que luego ella sea efectiva. Porque es lo que digo, si la IA se basa en datos y nuestros datos es como un desván que van cayendo donde caigan, la IA va a decir, yo en ese desván no me meto. Y si me meto me pongo a alucinar para contestarte porque mi obligación es contestarte. Hablemos ujú. claro, es así. O sea, no, no os liéis ni penséis que la IA es tan fácil como nos la quieren vender, que dicen, dame el precio del pan, se va a buscar el precio del pan, pero y te da uno, pero no tiene consistencia, o sea, tenerlo claro, hay que saber qué es la herramienta, para qué sirve y no casaros con una, tener siempre un objetivo de saber mezclarlas todas. O sea, ahora mismo todas quieren ser navajas suizas y daros solución a todas vuestras problemáticas. De hecho, también la semana pasada Google Gemini te han puesto la función de producir música. O sea, ya te quiere producir hasta música la IA. Cuando hay IAs que especializadas en producir buena música, producir buenos vídeos para luego cuando tú tienes la necesidad de comunicar un evento, pues tú puedas coger la música, puedas coger las fotos, puedas coger los vídeos y hagas una buena comunicación. Pero es lo que os digo, al final el objetivo lo marcáis vosotros y es el que se lo vais a dar a la IA en diferentes apartados y luego sabéis mezclarlas y hacer una buena comunicación. O sea, os insisto, esto no, el punto en el que estamos tecnológicamente no es coger, venga, me voy a meter a crear texto, me voy a mi Word y creo texto, ¿no? Ahora ya ha cambiado, o sea, ahora ya es combinar mil cosas.
Pues más preguntas. Esto es más una propuesta por parte de una de las entidades de la necesidad que tienen ahora las entidades de cumplir con la certificación de la ANS y necesitan una serie de licencias para cumplir con esas obligaciones de seguridad. Precisamente nosotros, uno de los espacios ágiles, el siguiente, el de primavera, teníamos previsto centrarlo precisamente en temas del esquema nacional de seguridad. Tuvimos este tema en la jornada Pixel que tuvimos el 12 de diciembre y lo queremos traer de nuevo en el espacio ágil de primavera. Como os habéis inscrito en este espacio, a no ser que entres por spam o algo así, recibiréis la información de ese espacio ágil que vamos a dedicar expresamente para el Sistema Nacional de Seguridad y el cumplimiento de ese tipo de obligaciones por parte de las entidades. Yo creo que no se ha quedado ninguna pregunta por contestar. Si alguna pregunta se ha quedado por contestar, os lo agradecería que lo comentarais por el chat o por el... Sí, no siempre tenéis los buzones tanto de Toñi como el mío para trasladarnos esas preguntas, esas dudas, que es lo que hablamos. Nuestra misión, como os he dicho, es ayudaros en este recorrido, en este nuevo escenario tecnológico que tenemos por delante, para que os podamos ayudar a profesionalizar y a dar ese salto de nivel que está sucediendo en el resto de ecosistemas. En el mundo privado ya estáis viendo todo el impacto que se está haciendo y todas las mejoras que se están llegando a hacer. O sea, os ponéis a escuchar las noticias de que si el BBVA hace no sé qué, que si la otra corporación hace no sé cuánto con la IA. Al final tenéis muchas capacidades y, oye, por ser tercer sector no tenemos que ser menos. Y encima tenemos programas filantrópicos con descuentos para acceder a las mismas herramientas que ellos, pues tenemos que seguir luchando por nuestros usuarios y usuarias para darles y seguir con nuestro objetivo y nuestra misión en cada ámbito en los que trabajamos cada uno de nosotros. Muy bien, te lanzo una última pregunta Adelante. y ahora os voy a volver a compartir el enlace de evaluación, por favor, para nosotros, perdón, es muy importante evaluar cada una de las acciones que hacemos. A través de ese formulario que os voy a pasar, también tenéis un campo específico por si hay algún tema que os preocupe o que estéis interesados en que tratemos, lo podéis incluir también. Entonces, ahora lanza la pregunta. Antonio, no tiene nada que ver con licencia, pero un poco también es una preocupación que quizás conocer tu opinión es muy interesante. Con el tema de la IA sería oportuno tener un manual de estilo, dentro de la organización. Esto enlaza también con el tema de la ética, con el tema de la utilización responsable de la IA, que a nivel de entidad y la responsabilidad social que tienen las entidades, es muy importante también abrir este tipo de debate. No sé si, ¿cómo Sí, sí, consideras tú el tema de la lo, IA? lo, lo comparto y lo animo a que lo hagáis, porque es lo que os he dicho, o sea, la IA a nivel personal es una cosa, pero a nivel de entidad como organización es otra. Entonces hay que marcar ese estilo, esas políticas de uso, el cómo se están usando, cómo se habla con ella, porque al final el resultado de esa va a ser como un empleado más, o sea, concebir la IA como va a ser parte del equipo que va a llegar a optimizar vuestros recursos y vuestra operativa. Llámese Copilot, llámese ChatGPT, llámese Gemini, llámese Cloud. Al final es una capa de optimización que vais a tener que implantar más pronto que tarde, en la cual va a optimizar los recursos. Es lo que yo os digo. Si tenéis una persona de dar asistencia telefónica a vuestros usuarios a pasar a hacerlo en un chatbot las 24 horas del día, os estáis dando un servicio de calidad, pero claro, ese chatbot tiene que cumplir como hacéis con vuestros compañeros, una ética, una forma de hablar a vuestros usuarios que le tenéis que protocolarizar para que esa persona o ese no humano responda por vosotros. Entonces, al final, tenéis que segmentar y organizar muy bien toda la organización antes de delegar ese recurso o esa misión, ese propósito a una IA. O sea, yo que no sé Y si os he respondido, pero creo que
que hay que tener esa capa de sentido común, ese pensamiento crítico de que tú no delegarías a una persona que no os conoce, que no sigue vuestras reglas de cómo debéis interactuar con los usuarios, no lo haríais. ¿Por qué lo hacéis con una herramienta IA? Tenéis Me que pensar. preguntan por dos herramientas, aparte de la IA, me preguntan por dos herramientas si tiene algo para non-profit. Meta y Metricool, son las dos relacionadas con temas de redes Meta sociales. sé que sí, Metricool no la conozco. Metricool es para un poco seguimiento de tendencias de opinión en redes sociales, seguimientos de etiquetas y de Pues hashtags. ahí Esta habría que Metricool. investigarlo a ver si tiene programa non-profit dentro Meta sí de su tiene, proyecto. comentas tú, ¿no? Sí, Meta sé que sí, porque Meta inicialmente lo compró Microsoft y Microsoft sí implanta en sus compras, en sus adquisiciones, la filosofía de non-profit. No me digas qué descuento o qué es, porque no lo tengo en la cabeza, pero sé que existe. Meta sí. Ujú. Bueno, pues con todo esto, Perdón, sí, sí, perdón, David, Metricool sí tiene sí también tiene, un ¿no? planteamiento para ONG, sí, sí. He visto que ha saltado ahí un pop-up de Mailchimp, también tiene Mailchimp un non-profit, o sea, por eso os digo que no podíamos meter todas las herramientas en la presentación. Os aconsejo que os deis de alta en Tesud si no lo estáis dados y en Woodstar si no lo estáis dados, porque ahí es donde está. Mailchimp, de hecho, tiene enlaces. Yo cuando me preparé la presentación hice una investigación y hay infinidad de herramientas que hasta desconozco porque no las suelo usar en mi día a día, como esta del impacto que me habéis comentado. Entonces, al final, es bueno que sepáis que las tenéis ahí. Sí, un poco las políticas de manera general. Yo creo que las políticas de los desarrolladores empiezan a poner un poco su foco en otros nichos y en otros segmentos de la economía que hasta ahora no les habían suscitado ningún interés, ¿no? Como puede ser el tercer sector o la economía social, ¿no? Entonces sí que se ve paulatinamente, pues eso, pues Canva, Genial, o sea, hay un montón de proveedores ahí que poco a poco van generando políticas orientadas a esto, orientadas al sector social, ¿no? Todas las políticas que tienen y todo el tema de licencias es óptimo para el tercer sector y es adecuado. Pues, no en todos los casos es tan rentable, ¿no? Es un poco, pero bueno, sí que se ve claramente que somos un sector emergente para ellos y que les genera interés, o sea, que les genera interés económico, ¿no? Entonces todos empiezan a implementar políticas que tienden un poco al descuento o a cierto nivel de gratuidad para las entidades. Sí, al final que la economía social cada vez tiene más impacto en el PIB y entonces al final eso llama la atención de las empresas y en cierta manera quieren estar ahí por ese beneficio social que también, daros cuenta lo que hablábamos, nadie pensaba en el medio ambiente hasta que han medido el impacto y que lo han medido las entidades sociales. Y todo lo mismo, o sea, al final hay que ver que todo se centra en el beneficio de ellos y de nosotros. Y cada vez somos más fuertes y como somos más entidades que nos toman más serio porque nos apoyamos en la transparencia. Muchas empresas pecan en transparencia. Vosotros el software que de Metricool estáis diciendo que es para medir impacto. O sea, yo creo que organizaciones más transparentes que las del tercer sector no hay. Y eso hay que seguir haciéndolo. Y para seguir haciéndolo hay que hacer bien el trabajo y con buenas herramientas y conseguirlo. Y hay que seguir por esa línea. Y sobre todo daros las gracias y perdonar los fallos de la presentación, que es lo que decimos, basta que hagas 40 pruebas a lo largo de la semana, que el día X Internet dice, pues operador, fallo. Lo siento, se va a circular la presentación, dejo el buzón Sí, abierto y me comprometo a contestar todos los que me escribáis, de verdad. que muchas gracias, Antonio. Yo también pedir disculpas por los fallos que ha habido con el tema de la calidad de la presentación. Lo hemos solucionado y estoy viendo en el chat que la verdad que ha resultado muy interesante. Vuelvo a insistir, evaluar el webinar. Os invitamos a lo siguiente, aprovecharos que acabamos de lanzar digitalización
que nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en este chat, que hay muchas entidades que quizás necesitan ese acompañamiento. Aprovecharos que estamos arrancando esto. Y de nuevo, gracias, Antonio. David, si quieres tú cerrar, por favor. Cuidado, David, estás muteada. Vaya, que nada, que creo que lo has dicho tú ya todo, Toñi, que nada, que está muy bien, que agradeceros la participación como siempre. Sí que os voy a insistir un poco en lo de que sugiráis temas, o sea, yo creo que es importante, algunas entidades ya repetís varias veces de espacio ágil, creo que es importante, o sea, nosotros siempre vamos a priorizar temas de actualidad o temas de cierto impacto en el sector, pero hay veces que nos pueden escapar cosas, entonces os pedimos que hagáis sugerencias de temas, que es un poco la riqueza del espacio ágil, ¿no? La posibilidad de que se puedan sugerir temas por parte de las entidades y que realmente conectemos en ese sentido.